Buenos días, amados hermanos. En esta mañana daremos un pequeño giro en el estudio bíblico, ya que no nos centraremos en el estudio habitual salmo por salmo, sino que pondremos nuestra atención en el contexto histórico del salmo que compartimos ayer, el salmo número 30. A veces es una cuestión de perspectiva. El viejo refrán español, cuida que el árbol no te impida ver el bosque, se aplica perfectamente en esta ecuación salmo-historia que siempre van de la mano. Y entonces es necesario apartarse un poquito, dar un par de pasos hacia atrás para ver todo el conjunto. Y la verdad es que es sorprendente. Podríamos agregar un pasaje paralelo a la historia del Salmo 30, tal como es 2 Samuel capítulo 24, para sumar más elementos a la hora de considerarlo, pero por amor al tiempo lo dejaremos para otra oportunidad, o también, querido hermano, puede leerlo paralelamente a el pasaje que vamos a compartir, que es Primera Crónicas, capítulo 21, la historia detrás del Salmo 30. Comienza diciendo Primera Crónicas 21 así: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey, señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto que será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas, ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. En pocas palabras podemos deducir de este pasaje lo siguiente. Primero, cada vez que veamos a Satanás obrar para lograr su objetivo, no perdamos de vista a Dios siempre con un objetivo mayor. La tentación de la que fue objeto David fue herramienta en las manos de Dios para probar su carácter y corazón. Por esta razón es que los inicios de los dos pasajes referentes, 2 Samuel 24 y 1 Crónicas 21, comienzan con dos actores distintos en su trato y relación con David. Y es precisamente esta mirada de perspectiva la que nos permite definir quién es quién en esta historia. Dios estaba airado contra Israel, y el corazón del rey no desentonaba con la maldad del pueblo. Entonces entendemos todo el accionar. Pueblo y rey alejados de Dios, Dios castigando al pueblo, Dios probando al rey, Satanás tentando al rey. Segundo, algunos opinan que el vocablo Satanás, que significa adversario, indica que David reaccionó de esta manera, censando al pueblo para conocer finalmente cuál era su poderío militar, ya que un ser humano real, un oponente al reino de gran poder, fue el que empujó a David a tomar esta decisión. No perdamos de vista la mirada desde arriba de esta situación. Tal como Job no podía ver el panorama completo de su desgracia momentánea y no podía saber lo que ocurría fuera de la esfera terrenal, David tampoco podía verlo. Pero Dios sí. Dios sabía que las grandes victorias que el pueblo de guerra había conseguido ante adversarios históricos lo habían alejado de su confianza en él. Dios sabía que un sentir de falsa seguridad se estaba gestando dentro del pueblo. Dios sabía que David no era ajeno a esta situación y que su corazón, conforme a Dios, ya no lo era tanto, y ese sentir de falsa seguridad ya estaba instalado en él también. No olvidemos ni perdamos de vista la relación entre Dios y Satanás, porque si lo hacemos así podemos caer en la conclusión de que David simplemente actuó por miedo a un posible adversario terrenal. No era así. En todas sus campañas, en tercer lugar, el Señor le había dado la victoria.
es que debemos de depender nada más de Dios y cuando lleguen las victorias no debemos de pensar que es por nuestra fuerza ni por nuestra capacidad. Lastimosamente muchos son así y en algún momento deben darse cuenta que todo lo que tiene es producto de la mano del Señor. Quien cree que depende de sí mismo para alcanzar las cosas, un día solo tendrá que recordar antiguos tiempos, porque se le hará muy difícil o tarde alcanzar sus bendiciones. La victoria en nuestra vida solo es producto de la mano poderosa de Dios, que nos ha brindado todo lo que tenemos. Todo esfuerzo, trabajo y dedicación que hagamos será valioso, pero no será lo que determinará nuestro futuro en victoria. David ganaba las batallas y la palabra declara que fue la mano de Dios quien lo ayudaba, pero en el camino se desvió de esto, se llenó de orgullo y hace un censo en contra de la palabra de Dios, en contra del mandato de Dios. Es que muchas cosas que son bendición de Dios, nosotros tristemente las podemos transformar en un problema serio para nuestra vida. En cuarto lugar, la bendición nos puede desviar. Evidentemente, este no es nunca el fin de la bendición de Dios, pero siempre estará en juego nuestro carácter, nuestra integridad y nuestro corazón. Si comparamos al David que enfrentó al gigante y a este, podremos notar rápidamente que ya no era la misma persona, que se había desviado ante la bendición de Dios. El Señor ya le había dado un ejército que estuviera a su lado, y él ya no confiaba de la mano de este Dios tan grande, sino que ahora creía que era por su mano y que era por la fuerza de su ejército. Deuteronomio 8, 10 al 18 expresa en manera de amonestación muy anticipada lo siguiente. Dios le había hablado al pueblo de Israel. Comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies, y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y fíjense lo que dice el verso 14, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre, hacerte bien. Verso 17, y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Son más que interesantes las referencias al corazón en este pasaje, es decir, donde nadie ve sino solamente Dios. Nos hace pensar en nosotros, ¿verdad? Porque ya a esta altura deberíamos apartar un poquito la mirada sobre la vida de David y sobre el pueblo, para mirar nuestra vida, nuestra familia, nuestra vida de iglesia. ¿Hemos tenido logros? ¿Hemos alcanzado metas? ¿Hemos logrado objetivos? ¿Hemos prosperado? ¿Cómo hemos reaccionado a ellos? Principalmente en nuestro interior, ¿ha surgido algún sentir de autosuficiencia? El Señor recuerda al pueblo cómo su misericordia pasó de ellos, porque no quería que olvidaran quién los sacó, quién los ayudó. Debemos de tener cuidado de creer que son nuestras fuerzas las que han hecho posibles las bendiciones. Lo que tenemos hasta hoy es producto de la mano de Dios. Es fácil ver hoy en día cómo muchos pierden la memoria de todas aquellas cosas que eran antes, de cómo el Señor los rescató. Esto mismo le pasó a David. Dice versículos 7 y 8 de Primera Crónicas 21. Asimismo esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy alocadamente. Esta última frase es la que hace a David un hombre conforme al corazón de Dios. Es un hombre que reconoce su error, sabe que hizo mal, conoce a Dios y sabe que actuará. Después de hacer el censo
A David le pesó en su corazón al ver las consecuencias. Entonces se arrepiente y pide perdón a Dios. El Señor, por medio de un profeta, Gad, le da a escoger a David entre tres cosas: 7 años de hambre en su tierra, huir por 3 meses delante de sus enemigos y que ellos lo persigan, o que por 3 días haya peste en su tierra. David dijo que prefería caer en manos de Jehová porque sus misericordias son muchas, queriendo esto significar que escogió la tercera opción. Dios levantó el cerco de protección que tenía sobre Israel y envió la peste sobre ellos desde la mañana hasta el tiempo señalado. Y murieron del pueblo 70.000 hombres. La muerte de estos 70.000 varones representa, en pocas palabras, que 70.000 familias quedaron sin padre. Y estos murieron por una mala decisión de David, por David haber puesto su confianza en esos varones. Esto nos dice que Dios puede tocar los lugares en donde nos apoyamos para que aprendamos que solo en Él debemos apoyarnos. A medida que le llegaban los reportes a David de lo que sucedía, se iba sintiendo más culpable. Al ver que el ángel de Jehová venía aproximándose a Jerusalén con la espada desenvainada, y no precisamente para bendecir, sino para destruir, clama a Dios pidiendo misericordia. Le pide entonces que su mano sea contra él y no contra el pueblo, pues él fue quien pecó. Llegado a este punto, David se da cuenta de que tiene la enfermedad, la misma peste que mató a los 70.000 hombres y que era contagiosa. Y además de esto, siente su culpabilidad. David confiesa su pecado de orgullo, de incredulidad, y contesta firmemente a favor de que se vaya la peste. El profeta le dice a David que suba y levante un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. David acepta, pero como ese terreno no era suyo, llama a Ornán para decirle que se lo compraría. Pero este decide regalarse a David. No obstante, David afirma que no le ofrecerá ofrenda a Jehová que no le cueste nada, y la compra. Se hizo un culto de adoración. Dios sanó a los que estaban enfermos, incluyendo a David, y Dios cambió su lamento en baile y le puso ropa de fiesta y de alegría. David decide que de ahí en adelante este sería el altar de Israel, y habla al pueblo de hacer el memorial, pues Dios cambió el peor pecado de David y lo transformó en el altar de Israel, y ese altar en un memorial de Dios. No debería sorprendernos un final así. Y es que un final así motivó la escritura del Salmo 30. Muchas de las más grandes confesiones tienen este mismo patrón: el favor de Dios perdido por causa de nuestro pecado, las consecuencias del mismo, la necesidad del arrepentimiento, nuestras pérdidas, Dios mirando nuestro corazón arrepentido y su misericordia alcanzándonos una vez más. Quisiera agregar un punto más en esta mañana. ¿Por qué el ángel de Jehová se detuvo en la era de Ornán Jebuseo, siendo que venía para destruir? El ángel de Jehová no se detuvo por coincidencia en ese lugar, lo hizo porque lo conocía. Ese lugar había sido el escenario de otra historia. Génesis 22, 2 al 11 nos cuenta que 1000 años antes el ángel de Jehová se había manifestado en ese monte, cuando Abraham le levantó un altar a Dios por obediencia, y quien se apareció cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac fue el mismo ángel de Jehová. Aquí Dios se manifiesta como Jehová Jireh, que se traduce como Jehová se proveerá. Por otro lado, tiempo después, en ese mismo lugar, Salomón construiría el templo de Jerusalén, donde Dios mostraba su poder y su gloria. El monte Calvario es el final de la historia del monte Moriah. En el monte Calvario, el Padre derramó su ira contra el Cordero, del cual él se había provisto. En ese monte Dios transformó nuestro peor pecado, pecado de muerte, a vida y vida eterna. Espero en esta mañana que la historia detrás del Salmo 30 nos permita alabar a Dios por su justo conocimiento de lo más profundo de nuestro corazón, alabarlo por su justicia,
alabarlo por su misericordia, alabarlo por su perdón, y que por lo tanto podamos decir como David: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Que el Señor nos bendiga en este nuevo día que Él nos da.